Bendiciones, hermanos, nuevamente estamos con este espacio, hoy día es sábado, con el que queremos iniciar este día hablando acerca de justamente la Biblia, la palabra de Dios en este mes tan importante. Y queremos hacerlo justamente hablando sobre la Biblia, que es la base de nuestro crecimiento espiritual. Y quería compartirles algunas cosas que me ayudaron mucho y me sirvieron muchísimo en mi caminar y me siguen ayudando, por supuesto, en el crecimiento espiritual. Y justamente esto es lo que quiero compartir con ustedes. Lo dividí en 5 puntos. El primer punto habla sobre la importancia que debe tener para nosotros en nuestros días. Nuestro punto de partida es la palabra infalible de Dios. Las disciplinas espirituales comienzan con la palabra de Dios. Ellas existen porque Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Él nos ha contado acerca de su naturaleza y también de la nuestra. Y nos ha hecho entender su gracia y sus propósitos para con nosotros. Para crecer en santidad es indispensable entender la centralidad de la palabra de Dios en este proceso y el rol del Espíritu Santo. Además, debemos entender que, aunque sea algo sencillo, tener en nuestras manos las Escrituras, aunque técnicamente no es un milagro, deberíamos pensar en la providencia tan grande que Dios ha tenido con nosotros y que ha sido tan maravillosa que nos produce o nos debería producir el mismo asombro que cuando los discípulos vieron a Jesús convertir el agua en vino. Los judíos aceptaron que debían recibir las palabras divinas y ponerlas por práctica. Y también aceptaron su responsabilidad de llevar esta palabra del altar a las casas y de andar por el camino. Y también la debían repetir al acostarse y al levantarse, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6. El segundo punto que considero es importante es que la palabra fue escrita para ser leída y para ser oída. La palabra divina, antes que nada, es una palabra verbalizada, está pronunciada, pero también es una palabra escrita. Encontramos que Moisés mandó que la palabra fuera leída en público, como dice Deuteronomio 31 del 11 al 13, que dice: cuando todo Israel venga, preséntense delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escojas, y leerás toda la ley delante de Israel a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, al forastero que está en tu ciudad, para que la escuchen, para que aprendan a temer al Señor tu Dios y que cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen la oirán, aprenderán a temer al Señor nuestro Dios, mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. En estos días es muy sencillo el acceso a libros impresos, textos electrónicos, pero el apóstol Pablo describe una vida caracterizada por la búsqueda de la santidad por medio de las disciplinas espirituales centradas en la palabra. Queremos avanzar hacia el próximo punto, que es el punto número 3. Y este punto número 3 nos habla acerca de que la palabra fue recuperada en la historia de la iglesia. Lamentablemente, la palabra no siempre ha ocupado el lugar merecido a lo largo de la historia de la iglesia. Sabemos que a través de muchos años la espiritualidad cristiana fue distorsionada por muchas prácticas
como la idolatría, la adoración a los santos, un montón de cuestiones que terminaron haciendo que la iglesia torciera sus caminos. Sin embargo, la palabra jamás ha perdido la capacidad de transformar al individuo y también a la iglesia. Sabemos que años más tarde la Reforma Protestante llegó a la iglesia como había llegado también en el Antiguo Testamento los avivamientos, que hicieron que Israel, por ejemplo, bajo el reinado de Josías o, por ejemplo, bajo el escriba Esdras, pudieran hacer muchas cosas. El principio de sola escritura, sola la escritura, actuó como un ácido que disuelve las tradiciones falsas y las enseñanzas acumuladas a través de los siglos. El próximo punto que queremos compartir con ustedes es el punto número 4. La palabra es central en la espiritualidad protestante y bíblica. De manera que es un aspecto clave de la espiritualidad de toda persona que quiera recuperar su vida en la congregación, en la iglesia, lo debe hacer bajo la autoridad de la palabra de Dios. Lo debemos hacer bajo la autoridad de la palabra de Dios. En el siglo XVI, los muy conocidos puritanos promulgaban lo que ellos llamaron religión experimental. Y esto significaba que enseñaban a vivir la fe, no como un compendio de dogmas simplemente, sino como algo que se debía vivir y se debía sentir. Y avanzando hacia el último punto, queríamos compartir que la palabra y el Espíritu obran en nuestra santificación. Un proceso que inicia en la salvación y que termina el día que pasamos a la presencia de nuestro Dios. Un proceso largo, un proceso maravilloso, donde el Espíritu Santo establece nuestra fe en y por medio de las Escrituras. El Espíritu esto lo hace de 3 formas, como lo diría el autor también puritano John Owen, a quien le recomiendo mucho que lean. Realmente aprendemos mucho de sus escritos. Él dice que el Espíritu Santo le da a las Escrituras, como primer punto, la cualidad permanente de ser luz, para iluminar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, la capacidad de comprender. Lo segundo, el Espíritu le da a las Escrituras el poder de producir efectos espirituales. Esos cambios tan anhelados por nosotros, solamente el Espíritu lo puede producir. Y por último, como tercer punto, el Espíritu hace que la palabra invada nuestras conciencias con una palabra dirigida a cada individuo, como si fuera Dios mismo hablando con él, que provoca en la persona el asombro y la sensación de estar bajo la presencia de Dios y bajo la observación de su ojo. Y queremos concluir, queridos hermanos, como hemos visto durante todo este tiempo, darle esta importancia que merece la palabra de Dios. Y nuestra conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos agregar a todo esto? Queremos decir que, como hemos visto, las disciplinas espirituales, partiendo de la palabra de Dios, nos ayudan a entender más acerca de nuestro Dios. Y son las que van a producir los cambios reales en nosotros. Aunque requieren esfuerzo de nuestra parte, estas son resultados no de nuestra autodisciplina, sino de la gracia de Dios que la canaliza a través de su palabra. Esta palabra formó el universo, como lo dice el Salmo 33:6. Nos hace nacer de nuevo, como dice 1 de Pedro 1:23.
Ella hace su obra en nosotros, como dice 1 Tesalonicenses 2:13. Nos limpia, como dice Juan capítulo 15, verso 3. Y nos santifica, como dice Juan capítulo 17, verso 17. Por esta razón Pablo escribe a los colosenses: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias de sus corazones. Colosenses capítulo 3, verso 16. Pablo escribe, él describe este estilo de vida marcado por el uso disciplinado de los medios de gracia. Y obviamente estos medios de gracia son sumamente importantes para todos nosotros. Que el Señor nos ayude a poder hacer esto todos los días de nuestra vida.